¿Qué tal amigos? Continuando con la saga acerca de cómo se nos ha negado parte de la historia, cómo la han ocultado para nosotros, veamos uno de sus principales partícipes, que ha sido la Iglesia a través del Vaticano. Y veamos qué es lo que nos ha escondido la religión y el Vaticano. Ya sabes que si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte, en darme un like. Las redes sociales también se encuentran abajo para que encuentres más material de este tipo, ya que es bien conocido que el Vaticano tiene documentos muy antiguos que no hacen público, y esto es debido a que la narrativa hegemónica que éste tenía debía continuar y perpetuarse como ellos querían. Y de hecho, con solo saber que ellos, a través de los jesuitas, confeccionaron lo que es la ciencia histórica. Y por otra parte, también tenemos lo que es la vía iluminista, lo de las sociedades secretas, esa vía ocultista, que sigue, según ellos, una tradición hermética, es decir, la otra parte de la narrativa. Pero sin importar cuál sea de las dos narrativas, estas poseen sesgos completamente racistas y misóginos. Y esto fue hasta la caída de la Bastilla, donde fue consolidado el Estado. Pero ya desde la Contrarreforma, esta batalla ideológica del luteranismo que evidenció esa corrupta narrativa católica, pero abrió el paso a otra narrativa corrupta. Y en esos países establecidos de primer mundo en el norte, las sociedades secretas comenzaron a emerger, como los Rosacruces, masones, los Iluminados de Baviera, entre otros. Y cabe hacer un pequeño recordatorio que antes del 4 de julio de 1776, día de la independencia de Estados Unidos, el Nuevo Mundo, parte de él, era dueño Francia, en específico la Nueva Luisiana, en honor al rey Luis. Y ya en 1779 los mismos artífices de esa independencia fueron artífices de la Revolución Francesa. Y ahí es donde el Estado de Derecho, con figuras como Montesquieu, entre otros, dieron figuras al Estado, dejando atrás esa teocracia oligárquica monárquica. Y en realidad, sumado a ese romanticismo raro que existía. Pero es verdad que existe una tercera rama que ni los eruditos de la narración de la revolución industrial, herederos del calvinismo o de la rama católica cuentan, y esa es nuestra historia real. Y es, por ejemplo, que uno ve a mucha gente opinando en comentarios o en otros videos acerca de entidades que en realidad nunca han investigado, y únicamente ellos utilizan un juicio pobre crítico, ya que, por ejemplo, pondremos a lo que es Saturno, ya que los romanos celebraban a Saturno y el Sol Invictus, pero después de Constantino le atribuye a Cristo esas fechas. Entonces se tacha de herético y diabólico a las creencias de Saturno. Y esas prácticas de hacer un demonio el dios de los enemigos ha sido muy antigua y hasta la fecha es utilizada, también deshumanizando a las personas que tienen esa creencia. Y como ya habíamos tratado en este canal, habríamos visto representaciones de la serpiente que tendría al lugar y muestra de que existió un gobierno anterior que nunca se nos ha contado. Pero quizás este cuento no convence ni a los iluministas ni a los católicos, ya que desde el judaísmo podemos apreciar que ya se le tacha de enemiga a la serpiente, pero veamos por qué. En la Torá antigua, que muchas personas la conocerán como el Antiguo Testamento, es completamente patriarcal y monárquica. Por oposición, la organización que tenían estos era diametralmente opuesta a ese nuevo régimen judeocristiano. Otro dato importante es que desde los albores de la humanidad, el culto principal siempre fue femenino. Siempre la diosa como caos y fertilidad. Por ejemplo, en Sumeria se habla más de Anu y sus hijos que su mito creador, tal como pasa con los griegos, se habla más de Zeus que su mito creacionista. De hecho, para poner un ejemplo, la primer letra de nuestro abecedario es un ideograma que en realidad tiene la figura de un toro invertido,
símbolo de arar la tierra y también un símbolo de esa época de la revolución agraria, con los dos cuernos dando a entender los opuestos y su forma de medio luna relacionado con un simbolismo femenino. Pero donde más podemos notar este cambio de paradigma es en el Génesis, que se puede apreciar claramente que es un relato de ese paso de la revolución agraria a la propiedad privada. Y es que la Biblia surge como un libro importante debido a esa nueva rama que surge, un emergente derecho. En las sociedades como por ejemplo la babilónica, la ley de Hammurabi comienza a cobrar importancia. También esta, con el cautiverio de los hebreos, se crea una ley mosaica, una muestra de una evolución para interactuar socialmente. Y como habíamos puesto de ejemplo anterior, las pirámides. Únicamente se habla de las de Egipto por esa reciente egiptología creada también por los franceses. Y en cambio, las pirámides de México y Sudamérica son relacionadas con los mexicas o los mayas, pero en realidad estos no las construyeron. Y existen civilizaciones de las cuales no sabemos nada, que son en realidad negruzcas como los olmecas, y en realidad a esto se le atribuye algo de racismo cultural porque no se busca ni se trata de indagar en ese tema, ya que los aztecas en códices eran representados como gente de color, y ese es el hecho por el cual no se indaga tanto en lo que es su origen. Por ejemplo, también tenemos otro dato que es el descubrimiento de América en 1492, pero se es bien sabido que existen mapas hechos por lo menos 50 años antes donde ya se muestra América como parte del mundo. Y es gracioso este cientificismo que le llaman Tierra Australis a una tierra que es supuesta como la Atlántida mística y que no existe. Pero una representación tan fiel de América es en realidad inevitable de decir que es una tierra que no se conocía anteriormente. De hecho, en un libro llamado La Rebelión de los Brujos, hablan acerca en un capítulo donde un escritor, su abuelo, habló con Charles Darwin, y en un comentario este le había mencionado acerca de un pirata llamado Piri Reis, que este tenía un manuscrito que era de Carlos Magno y que este sabía de la existencia de América. Este libro que fue robado y tiempo después cae en manos de Colón. Entonces América se conocía. Las pirámides esparcidas por todo el mundo lo dicen, pero ¿por qué no se habla acerca de esa conexión? Por ejemplo, esa icónica frase que se utiliza en el dólar de "en Dios nosotros confiamos", tomada con simbolismo egipcio. Y ya en un siguiente episodio abordaremos lo que fue el juicio de Cristo o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este, en realidad, únicamente fue la base, la médula del derecho civil y las instituciones, el juicio en el cual se determina la culpabilidad de alguien. Aunque no fuera así, en realidad el Estado de Derecho nunca ha funcionado. Es por eso que vemos en películas y series que los reyes tenían que hacer un juicio manipulado, pero se tenía que hacer un juicio antes de acusar a alguien. En las atrocidades de la Revolución Francesa, los juicios de las brujas, y en realidad es que la gente no se ha dado cuenta que en realidad el Estado y el individuo simplemente es la evolución de la Iglesia y Dios. Y es que poca gente sabe la estrecha relación que existía entre Egipto y Roma, y en realidad los cuerpos de leyes que nos rigen hoy en día son romanos, y estos utilizaban su simbología egipcia
De hecho, en el Vaticano, aún en la Plaza de San Pedro, se conserva lo que es un obelisco egipcio. Entonces, para concluir este tema y en realidad darle un pequeño cierre, sería que esa sociedad de la cual hablamos, de las serpientes, era opuesta a tener todo eso que tenían estas sociedades, una ley sin propiedad privada, sin reyes y enfocada a la comunidad. Y es que hoy en día también el poder de la iglesia ha caído, pero ha pasado a manos de mercantilistas y neoliberales, los cuales están transformando aún más la narrativa del mundo. Y bien amigos, para no hacer muy largo este video, lo dejaremos hasta aquí, pero ya saben que si ustedes quieren agregar algo, déjenmelo abajo escrito en comentarios. También ahí podrán encontrar las formas con las cuales pueden apoyar este proyecto. Y si han llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerles y desearles un excelente día.